quiero comenzar a leer lo que es Primera de Pedro 2:9, donde dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo. Está hablando más adelante, ¿verdad? Está hablando del pueblo aquí, pero dice, son, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y de entre su luz maravillosa. Amén. Pero también quiero leer acá lo que es Génesis 1:27. Dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego los bendijo con las siguientes palabras: sean fructificados y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Y más que todo, ¿verdad? Leí estos dos versículos porque el día de ahora vamos a estar hablando de la identidad que el Señor nos da, de la identidad que Dios nos da, de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y me encanta cómo habla aquí en Primera de Pedro 2:9, donde nos dice que somos exclusivamente de Dios. Y dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y de entre la luz admirable. Amén. Y pues la semana pasada estuvimos hablando de lo que era el arrepentimiento. Pero después del arrepentimiento viene una conversión. Y a raíz de la conversión podemos mirar que el Señor nos da una identidad en Cristo. Dios nos viene a dar una identidad, a quitarnos una identidad falsa que el mundo nos da, que el mundo nos ha marcado, pero el Señor, cuando llegamos a sus pies, nos da una identidad. Y la identidad, me encanta que dice que la identidad es algo fundamental, ya que se recibe de la única naturaleza que nuestro Dios nos dio. El contexto de la identidad tiene un significado profundo, ya que está relacionado con quienes nosotros somos en Dios. Solamente Dios nos puede dar la identidad que tú y yo ahora tenemos en Cristo, o que el Señor quiere darte en esta hora, ya que sin Dios nosotros no somos nada, estamos perdidos, vacilando en el mundo, pero el Señor nos ha hecho reyes, sacerdotes de esta tierra para nosotros hacer posesión, ¿verdad? Y aún podemos mirar cómo el Señor en el principio Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? De que ahí ellos se multiplicaran y aún gobernaran sobre todo lo que tenía el Señor. Les había dado una identidad a ellos. Y la palabra identidad proviene del latín, que significa identitas, que significa lo mismo. En la Biblia la identidad proviene de Dios, que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y eso lo podemos mirar aquí en Génesis 1:27, donde dice: así que Dios creó a los seres humanos, a usted y a mí, a su propia imagen, y a imagen de Dios los creó. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que Él nos creó a su imagen y semejanza, y lo único que es lo que nos une y nos liga cada día más a Él, ya que la idea de tener una identidad nos habla claro en el Génesis, cuando Él nos creó a nosotros para poder apropiarnos y ser parte de Dios. Aún podemos mirar que Dios le habla y le dice que el hombre es a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Está declarado y está establecido que los seres humanos tenemos una identidad muy valiosa, porque sabemos que somos hijos de Dios. La identidad que Dios nos dio nos va a seguir. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros comenzamos a caminar en los pies del Señor, el Señor comienza a hacer una obra poderosa en nosotros. Amén. Y usted me dirá, hermana, pero ¿por qué ahora el Señor comienza a hacerla? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que cuando en el principio usted conoce bien la historia de lo que es Adán y Eva, que Eva fue engañada y a causa del pecado, a causa de la separación que hubo entre Dios y el hombre, la identidad que tenía Adán y Eva fue desprendida, fue quitada. Entonces podemos mirar que desde entonces nosotros caminábamos en el mundo errantes, sin dirección, sin saber quiénes éramos, no conocíamos ni nosotros mismos quiénes éramos, y por eso en el mundo nos preguntaba, pero nosotros quiénes somos, o para qué fuimos hechos en esta tierra, o qué hacemos en esta tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo desde un principio, podemos mirar acá en el Génesis, que él desde un principio se encargó de que nosotros no tuviéramos una identidad en Dios. Podemos mirar cómo él astutamente llegó hacia la mujer, ¿verdad? Y Eva fue engañada, pero también podemos ver que cuando Adán comió, ahí fue donde todo comenzó. Amén. ¿Por qué? Porque lo que quería era desligarnos, separarnos, quitarnos, ¿verdad? De la gran bendición que teníamos al tener una comunión con Dios, hasta relacionarnos con Dios y tener una identidad que Dios nos había dado. Y aquí podemos mirar y donde dice, ¿verdad? Ah, y el hombre dijo, dado hiciste, aquí le está hablando Dios y le dice al hombre, le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, de que yo te ordené que no comieres de la tierra, es maldita por tu causa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. En pocas palabras, íbamos a estar desprendidos, separados a causa del pecado que dejaron entrar estos muchachos, a causa de todo esto, ¿verdad? Y algo que el ser humano se pregunta, ¿por qué ha sido creado? ¿Para qué ha sido diseñado? ¿O qué es lo que tenemos que tener? O le encontramos una lógica humana también. Queremos buscarlo todo al lado lógico, pero no, los caminos del Señor no funciona nuestra lógica, porque nuestra lógica no va con lo que el Espíritu ha depositado dentro de nosotros. Y aún tenemos problemas, no hay principios, no hay fundamentos, no hay una relación, y a causa de eso hay falta de identidad espiritual. ¿Por qué? Porque como queremos razonar todo o a todo le queremos encontrar una lógica, estamos desconectados de Dios. En el mundo todos estamos desconectados, pero cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos da una identidad, nos da una huella, nos hace diferente. Todos nosotros sabemos que tenemos una huella que nos hace únicos, y es lo mismo que el Señor hace cuando venimos a los pies del Señor. Nosotros venimos, nos arrepentimos, lo aceptamos a Él, nos convertimos con todo nuestro corazón y ahora somos hijos de Dios. Y a causa de eso el Señor nos viene a dar una identidad. ¿Y por qué? Porque en el mundo caminábamos con una falsa identidad y teníamos falta de identidad espiritual. ¿Por qué? Porque andábamos sin dirección y sin identidad. El hombre perdió, oiga bien, el hombre perdió su identidad espiritual, y esto lo ha llevado a sufrir una decadencia, y lo hemos mirado en el transcurso del tiempo, ya que el hombre fue creado al principio para estar conectado con Dios espiritualmente, y aún podemos ver a raíz de eso todo lo que produjo. La identidad de Adán provenía de Dios, por lo cual era una entidad que Dios le daba a él. Al él ser engañado y al él desobedecer a Dios, Adán perdió su identidad a causa de su desobediencia y perdió todo. Y ahí podemos ver cómo él comenzó a caminar sin Dios, fuera de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios también quiere que cada uno de nosotros lo comencemos a conocer. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es demasiado astuto, porque él sabe que si nosotros tenemos una identidad en Dios, oh hermano, nosotros vamos a ser una bomba de tiempo en las manos del Señor, y nosotros debemos de entender
entender que Satanás lo único que quiere es destruir a nosotros y destruir nuestra identidad y separarnos de él. Hoy en día podemos mirar mucha gente que tiene falta de identidad o que no sabe quién es en Dios, que viene pero todavía no ha depositado su confianza en Dios, y a causa de eso hay una separación, no hay una conexión, y a causa de eso están perdidos preguntándose, ¿verdad? O quiénes son ellos en sí mismos, o para qué fueron diseñados, o por qué estoy en esta tierra. Y hay muchos que tienen falta de identidad y hay una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque como están separados, desprendidos y desligados, desconectados de la presencia del Señor, podemos mirar que hay un robo de identidad. Podemos mirar que ellos no saben ni para qué son, y el enemigo es bien astuto, que manda sus demonios a influenciar a la gente que tiene falta de identidad o muerte espiritual, para que ellos comiencen a hacer cosas que no deben. Podemos mirar en el mundo que hay gente que dice tener una identidad, pero es una identidad falsa. Podemos mirar a gente que hoy en día está contenta, para allá mañana está deprimida. Podemos mirar gente que hoy aparenta una cosa, pero dentro de su corazón, dentro de su alma, hay otro sentimiento. ¿Por qué? Aún hay gente preguntándose afuera, pero si hago esto, si hago lo otro, no sirvo para nada, no sirvo para acá, no sirvo para allá. ¿Por qué? Porque es la identidad que tú has adaptado, que el mundo te ha dado. Y hay muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estar conectado con Dios. Porque usted puede mirar que desde el principio la palabra del Señor nos habla claro que fuimos diseñados para estar conectados con Él. ¿Por qué? Porque dice que somos a la imagen y semejanza de Dios. En pocas palabras, hermanos, nosotros sin Él no somos nada. ¿Por qué? Porque Él depositó de su Santo Espíritu en nosotros. Y por eso el enemigo hoy en día lo que quiere es matar, destruir, derribar toda la identidad, robar todo lo que Dios puede hacer, y te absorbe al mundo. Te absorbe tanto a tal punto que hoy en día hay mucha gente que no tiene identidad, que ahora están pensando en matarse, en suicidarse, o están pensando en hacer tantas cosas. A veces y uno personalmente lo puede hablar, ¿verdad? Que en el mundo no tenía falta de identidad, y a veces porque lo que los amiguitos te decían, aunque dentro de tu corazón decías, oh no, yo no soy así, pero con tal de encajar en algún lugar, tú hacías lo que esa persona te decía. Pero no, esa es la identidad falsa que el enemigo quiere poner. Por eso tú debes de entender que tú eres único, que tú eres única. Debes de entender que el Señor te diseñó a ti para una obra específica, para un propósito específico, diseñado directamente para ti. Amén. Y podemos mirar que muchos en el mundo quieren encajar en amistades, quieren encajar en tantas cosas, pero dentro de su corazón, como ya han sido apartados y escogidos por Dios, hay algo que los detiene. Y si a ti tú te estás sintiendo en esta hora, comienza a buscar de Dios, comienza a refugiarte en el Señor, y tú vas a mirar cómo el Señor va a comenzar a hacer una obra poderosa dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar una identidad, te va a restaurar, te va a cambiar, te va a libertar, te va a mostrar quién tú eres en Dios, te va a mostrar quién es Dios para ti y quién tú eres en Dios, y te va a cambiar tu mentalidad, te la va a transformar, te va a despedazar, pero te va a direccionar a algo mucho mejor. Y me encanta porque dice: linaje escogido, oiga bien, real sacerdocio, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Nosotros cuando venimos somos hijos de Dios, y algo que debemos de entender, que Cristo es el único que nos puede dar esa identidad. De manera que no podemos vivir sin Dios, ni pensar que fuera de Él vamos a vivir bien, sino que fuera de Dios vamos a vivir en pecado, en cosas malas, en cosas que no debemos de hacer, y con una falta de identidad, con muerte espiritual, y vamos a caminar sin rumbo y sin dirección.
Cuando meditamos, podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos algo nuevo, y aún el Señor quiere transformar nuestra mente, cambiar nuestra mente, diseñar nuestro corazón y llevarnos a vivir una vida en identidad en Él. Aunque en el mundo éramos hijos de desobediencia, de ira y de tantas cosas que el enemigo quería poner, ahora nos llama linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, hermano. Oh my God, hermano, yo cuando escuché esto, yo dije, wow, realmente que el enemigo quiere poner una identidad falsa en nosotros. Pero si tú realmente quieres conocer a Dios, créeme que el Señor te va a ir transformando, te va a ir cambiando en Cristo, hermano. Que usted me dirá, hermana, pero ¿qué voy a encontrar en Cristo? ¿Por qué el Señor me va a dar una identidad? Mire, hermano, en Cristo vamos a encontrar el perdón. Hemos sido justificados delante del Padre. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una vida eterna en el Señor. Estamos siendo procesados a una santificación poderosa. Tenemos una nueva vida y tenemos una identidad en Cristo. Ya que sin la identidad de Cristo nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque la identidad, hermano, es la marca de Dios dentro de nuestra vida. Es el sello de Dios en nuestra vida. Por eso, si tú te sentías que no tenías identidad, comienza a pedir al Señor identidad. Y más adelante vamos a estar mirando cómo recibimos la identidad de parte de Dios, o cómo podemos seguir recibiendo la identidad. Porque sí, el Señor nos da una identidad de parte de Él, pero también está en nosotros mantener esa identidad. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere, hermano, que tú estés adentro de una iglesia pero sin identidad. Y eso no es así. El Señor quiere que nosotros tengamos una identidad y estemos viviendo completamente una vida al 100 con el Señor. ¿Para qué? Para poder mirar más allá de lo que nuestra mente y lo que nuestra vista puede ver. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mente, cuando nomás llega a los pies del Señor, es renovada, es cambiada, es mudada. Y usted me dirá, entonces, hermana, si yo me derramo, me deposito en las manos del Señor, yo voy a tener mi identidad. Sí, vas a tener tu identidad en Cristo, pero también te vamos a enseñar cómo tú puedes mantener la identidad en el Señor. Ya que para mantener la identidad en Cristo debemos de entender que nosotros necesitamos todos los días empaparnos de la oración, de la meditación, de la palabra. ¿Por qué? Porque en la oración, hermano, tú le pides al Señor, tú le hablas a Dios qué es lo que quieres de parte de Dios, o qué es lo que Dios te va a revelar en oración. Y en la meditación de la palabra es la que te va a dar la identidad, la que te va a mostrar, la que te va a decir lo que debes, lo que no debes hacer, lo que el Señor quiere hacer contigo. Te va a mostrar quién eres tú en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra es viva y es eficaz, cortante. Ahí usted debe de entender que en la meditación de la palabra nosotros vamos a entender a la complejitud de quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros en Dios, para qué fuimos diseñados en Dios y qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y en oración, hermano, vas a pedir la revelación, vas a pedir que el Señor te hable, te direccione, te cambie, te transforme, te liberte, te nutra, arranque todo lo que tenga que quitar. Y en oración tú le pides la llenura del poder del Espíritu Santo, que te va a dirigir, que te va a aconsejar, que te va a adiestrar, que te va a decir lo que debes y no debes de hacer. También, ¿cómo podemos recibir identidad? A través de las personas que Dios ha puesto enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente es la gente que nos va a direccionar, que ya está capacitada de parte de Dios para poder injertarnos más identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere hacer contigo también. El Señor quiere darte una identidad a ti para que el día de mañana tú le muestres el camino, o tú lo direcciones y tú le digas lo que debe y no debe de hacer.
¿Por qué? Porque lo que el Señor más quiere es que nosotros recobremos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque al nosotros recobrar nuestra identidad, hermanos, nosotros somos una bomba de tiempo en las manos de Dios. Y por eso el enemigo es muy astuto en querer tenernos a nosotros esclavizados, gente engañada, gente que no puede vivir una vida plena en Dios. ¿Por qué? Porque todavía no ha recobrado la identidad, sigue inseguro y inseguridad a fracasar. Y alguien que tiene miedo a fracasar es alguien que tiene falta de identidad. Porque, hermano, mira, si miramos atrás, lo que el enemigo hizo con Adán, rompió la comunión que había y se injertó el pecado en ellos, y eso hizo una separación. Ya no podía haber esa misma comunión, ya no había esa conexión en Dios, y a causa de eso Adán perdió su identidad. Y hoy en día los hombres pierden su identidad. ¿Por qué? Porque como no tienen la línea directa, la conexión de Dios en sus vidas, por eso hay mucha gente perdida, que es arrogante o que no sabe, no tiene identidad, y hay tantas cosas ahí que el enemigo pone. Pero créeme que si tú te depositas en las manos del Señor, o tú realmente le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a disponer, yo voy a decidir, yo voy a hacer un compromiso contigo. No voy a dejar que el enemigo haga conmigo lo que tenga que hacer, sino que yo voy a dejar que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. Porque el enemigo, hermano, no nos anda pidiendo permiso para hacer lo que él quiera hacer. Pero el Señor es tan caballeroso que aún él nos pregunta si lo queremos aceptar a él, si queremos caminar en él. Oh my God, pero créeme, hermano, que cuando eso comienza a surgir en la vida de nosotros, algo se comienza a despertar y se comienza a manifestar la identidad que el Espíritu Santo depositó dentro de ti. Oh my God, eso va de aumento a aumento, y el Espíritu Santo comienza a guiarte, a dirigirte. Otra cosa, ¿cómo vamos a recibir la identidad? A través de los procesos que Dios nos da, a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque los procesos y las circunstancias son las que te alinean a Dios, son las que te acercan a Dios. ¿Por qué a través de los procesos? Porque los procesos te hacen pedirle a Dios, orarle a Dios, meterte con Dios, hablar con Dios, que Dios te dirija, que Dios te direccione. Comienzas a depender del Señor, y a través de eso meditas su palabra, comienzas a mirar, y hermano, el Señor es tan poderoso que Él te habla directo a través de la palabra de Dios, que a veces tú te quedas, my God, o sea, y tú dices, men, ¿cómo puede ser que el Señor me está hablando ahorita en esta hora? ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra jamás va a pasar de, como dice una, es que hay modas, no, la palabra del Señor jamás pasará. ¿Por qué, hermanos? Porque es viva, es el único que está presente en todo tiempo y en todo momento. Y tú debes de entender que no eres ahí aquella hermanita perdida, sin identidad. No, el Señor lo que quiere es que tú ahora agarres tu identidad en Cristo, y si tú sabes que te hace falta recobrar la identidad en el Señor, oh hermana, comienza a depositarte en el Señor, comienza a conectarte con Él. ¿Por qué? ¿Qué nosotros podemos tener cuando tenemos una identidad? Cuando conocemos la identidad que Cristo nos da, comienzan a vivir una vida de propósito en Dios. Comienzas a mirar para lo que fuiste creada, diseñada en Dios, para preparar para en todo tiempo y en todo momento. Entonces, cuando el Señor nos da la identidad, el Señor no solamente te da una identidad, sino que te da un propósito de vida. Y el propósito de vida te va a llevar a cumplir lo que Dios más ama que tú hagas. Y tú comienzas, hermano, a amar lo de Dios, comienzas a manifestar lo de Dios, comienzas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida a otros, y comienzas a encontrar propósitos, comienzas a encontrar objetivos, comienzas a tener metas, comienzas a tener visión, comienzas a mirar más allá de donde tú misma te miras, comienzas a ver en donde el Señor ha hablado que tú vas a hacer.
Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, todos en esta vida hoy en día hay muchos que se están perdiendo allá afuera, que no tienen metas, que no tienen propósitos, que no saben para lo que fueron diseñados, no saben que hay un propósito, hay un plan de Dios, y muchos lastimosamente hoy en día ya no están, o hay otros que están a punto de perderse, pero sabes que si tú sentías que tú ya no podías, o tú sentías que ya no querías vivir más, esa es la peor situación que tú puedes hacer, y el Señor te está hablando a tu corazón. El Señor ahora te está diciendo: ven a mis pies, que yo te daré la identidad que tú necesitas. Ven a mis pies, que yo voy a secar toda lágrima, que voy a limpiar toda lágrima, toda tristeza, toda ansiedad, toda frustración, todo eso que el enemigo ha querido marcar por años. Créeme que el Señor quiere comenzar a quitarlo, quiere comenzar a desprenderlo de ti. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermano, nosotros no vamos a entender, solo vamos a vivir por vivir, pero no vamos a conocer todo lo que hay para nosotros en esta tierra. No te voy a decir que vas a disfrutar los placeres del mundo, no vas a disfrutar el placer más grande, que es conocer a Dios, que es estar en las manos del Señor, que es tener una identidad en Dios, que es saber que tú eres una hija de Dios y todo lo que Dios ha depositado en ti. Oh hermana, oh hermano, créeme que si el Señor tiene algo, propósito contigo, algo que me encantaba que Pastora nos decía, que toda persona tiene algo que aportar en Dios, y tú eres una de esas personas. Y aún si tú estás en depresión, o aún en pensamientos de suicidio, detente, busca a Dios, busca a Dios. Puedes ir a los psicólogos, puedes ir a tantos tratamientos, pero my God, nadie te va a dar lo que Cristo te va a dar, porque mira, Él pagó un precio muy alto por ti y por mí. Créeme que yo en el mundo, oh my God, cuántas veces el Señor no quiso matarme en el mundo, pero yo le dije: Dios, si realmente tú tienes un propósito conmigo, tantos pensamientos que llegaban, hermanos, yo pues soy un testimonio vivo, y te puedo hablar de cómo el Señor había robado mi identidad, cómo el diablo, perdón, había robado mi identidad, cómo el diablo me tenía atada a tantas cosas, a depresión, a falta de perdón, a tantos pensamientos de suicidio, tantas cosas, tanto mugrero que el enemigo tenía. Pero un día llegué cansada a los pies del Señor y le dije: Dios, si tú tienes algo conmigo y realmente es así lo que me acaban de predicar, lo que me acaban de hablar, si realmente tú tienes un llamado, tienes un propósito conmigo, si realmente yo te sirvo a ti, Señor, si realmente yo estoy en esta tierra porque a ti te plació, si yo estoy respirando en este día fue porque a ti te plació. Oh hermana, porque ese día créeme que el Señor comenzó a hablar a mi corazón tan profundo, que yo le dije: si realmente tú dices que hay algo más allá de mi propio pensamiento, de mi propia lógica humana, yo te quiero en mi corazón, yo te quiero en mi vida, yo quiero ese Dios en mi vida. Oh hermano, créeme que ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado hace muchos años atrás. Fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Sí, quizás en el mundo iba a obtener tantas cosas, pero que no tenía lo más importante, que era Dios. Había tristeza, había tantas cosas. Sí, podía tener cosas materiales, pero que lo espiritual. Uno puede vivir en el mundo, pero el mundo no te va a dar nada como Cristo te lo va a dar a ti. Y debes de entender que si Cristo está ahí, es ya tocando a tu puerta, es porque el Señor quiere hacer una obra poderosa. Pero yo creo que más adelante vamos a seguir mirando cómo recobramos a profundidad nuestra identidad, o cómo podemos fundamentar nuestra identidad en Dios. Quiero dejarte, Dios te bendiga y que tengas un día bendecido.